Había una vez un alma nacida en el seno de una familia que, como muchas, amaba a su manera, con silencios largos, deberes no dichos y abrazos que a veces apretaban más de lo que contenían. Desde pequeño, quizás como tú, aprendió que la familia es sagrada, que uno debe perdonar siempre, aunque duela, que hablar es rebeldía y callar, señal de respeto. Los días pasaban, y aquel lazo que unía también limitaba, como una cuerda de seda que comienza siendo ornamento, pero que poco a poco se enreda en el cuello del alma. Es tu padre, decían, es tu madre, repetían. Y esas palabras pesaban como cadenas suaves, difíciles de ver, más aún de soltar. Pero algo dentro empezó a despertar, una incomodidad sutil, como una piedra en el zapato del espíritu. No era odio, no era rechazo, era simplemente un susurro interior que decía, esto no es amor. No el amor que sostiene, sino el que exige. No el que abraza, sino el que ata. El personaje, quizás tú, empezó a sentir el nudo, no en la garganta, sino en el pecho. Un nudo hecho de expectativas, culpas y miedos heredados. Un lazo que ya no abrigaba, sino asfixiaba, porque a veces la sangre llama, sí, pero también hiere. Y el silencio que antes parecía virtud, ahora pesaba como una roca dentro. Reflexión. En el camino del Tao aprendemos que lo verdadero no daña, que la compasión empieza por uno mismo. La sangre puede unir cuerpos, pero no justifica heridas que se repiten como mantras. Honrar no es someterse. Amar no es aceptar el sufrimiento como destino. Solo cuando uno se atreve a ver el nudo, comienza el arte silencioso de desatarlo. El personaje, quizás tú, comenzó a sentir dentro de sí una incomodidad aún más profunda. Cada vez que intentaba tomar distancia, una voz le hablaba, no desde fuera, sino desde dentro. ¿Y si los haces sufrir? ¿Y si te conviertes en el ingrato que ellos siempre temieron? ¿No es tu deber soportar un poco más por amor? La culpa, como una neblina espesa, cubría el camino. No dejaba ver con claridad. Era una culpa antigua, tejida con años de condicionamiento, de frases dichas sin pensar, de miradas que pedían obediencia más que comprensión. Era la culpa de elegirte a ti mismo. Y esa, en ciertos entornos, es la más difícil de cargar. Cada vez que el alma intentaba volar, la culpa era la piedra atada a sus alas. ¿Cómo decir basta sin herir? ¿Cómo poner límites sin parecer frío? ¿Cómo ser fiel a tu verdad si esa verdad contradice todo lo que te enseñaron como correcto? Entonces, una noche, el personaje se sentó en silencio. Encendió una vela, cerró los ojos y escuchó su respiración. Y comprendió algo sutil, pero poderoso. Que la culpa no es prueba de que estás actuando mal. Es, muchas veces, la señal de que estás rompiendo una cadena. Reflexión. En el sendero del despertar, la culpa es solo un guardián del viejo yo. No estás traicionando a nadie por escucharte. No estás siendo egoísta por cuidarte. A veces, lo más compasivo no es ceder, sino retirarse con dignidad. La flor no le debe disculpas al campo donde ya no puede florecer. Después de tantas voces, internas y externas, el personaje decidió algo simple, pero transformador: guardar silencio. No para castigar, no para manipular, sino para escucharse de verdad. Durante años había hablado para agradar, para evitar conflictos, para no ser visto como el problema. Pero ahora, el silencio era su refugio sagrado. Y en ese espacio donde no necesitaba justificarse ni explicarse, empezó a percibir una nueva claridad. Se dio cuenta de cuántas veces sus palabras habían sido una armadura, o una moneda para comprar aprobación. El silencio, en cambio, no pedía nada, solo presencia. Y allí, en medio de esa quietud, apareció una certeza suave como el agua.
No tengo que quedarme donde mi alma se encoge, porque la verdadera fidelidad no es hacia los vínculos que duelen, sino hacia el alma que pide sanar. Con cada día de silencio, el personaje no se alejaba por rabia, se alejaba por amor. Amor a sí mismo, amor a la vida que aún quería vivir. Y en ese silencio, algo más empezó a suceder. El miedo se transformó en intuición, la ansiedad en decisión, y la culpa en compasión, reflexión. El silencio no es huida, es regreso. Cuando el ruido del mundo y de la familia te confunde, guarda silencio. Porque en ese silencio escucharás lo único que nunca miente, tu voz interior. Llega un momento en el que el personaje, quizás tú, ya no necesita explicaciones largas ni pedir permiso para cuidarse. No se trata de una ruptura ruidosa, de gritos o reproches. Es una decisión interna, serena, inamovible. Después de tantos intentos por encajar, por agradar, por sostener vínculos que le drenaban la energía, simplemente decide dar un paso atrás. No por egoísmo, sino porque su paz interior empezó a pesar más que la tradición, el deber o la culpa. No fue fácil. El personaje aún amaba a esas personas, pero comprendió algo crucial. Amar no es permitir que me lastimen. Y aunque la sangre lo unía a ellos, entendió que la verdadera familia también se elige, con el corazón, con la energía, con la calma que uno siente al compartir. Así comenzó a tomar distancia. No respondió ciertos mensajes, no acudió a lugares que antes eran obligatorios, no justificó su silencio. No necesitaba hacerlo, porque cuando uno elige la salud emocional, no tiene que defenderse, solo sostenerse con amor. Reflexión. A veces la evolución se parece al silencio, y alejarse también es una forma de honrar la vida, no con rabia, sino con respeto, hacia los demás y hacia ti. El personaje, quizás tú, sintió alivio al tomar distancia, pero también un dolor sutil, como una punzada en el pecho. Porque alejarse de quienes uno ha amado, aunque duelan, no es sencillo. Hay momentos en los que la mente duda. ¿Y si estoy siendo cruel? ¿Y si cambian algún día? Pero el cuerpo, más sabio, responde con calma. Estás volviendo a ti. Elegirse a uno mismo no es un acto de rechazo, sino de regreso, a la paz, a la dignidad, a una relación más compasiva con la vida. Muchos no entenderán. Dirán que exageras, que la familia es sagrada. Pero tú has aprendido que lo sagrado no hiere, lo sagrado nutre. Y lo que te desgarra no es deber, es desbalance. Así, el personaje empieza a reconstruirse desde dentro. Pequeños rituales. Encender una vela en silencio. Respirar profundamente al despertar. Rodearse de seres que no cuestionan su luz, sino que la celebran. Ya no está huyendo del dolor. Está caminando hacia la claridad. Reflexión. Elegirse duele al principio, porque por años te enseñaron a ponerte en último lugar. Pero esa herida se convierte en puerta, y al cruzarla, te espera la paz de ser fiel a ti. Después de soltar ese lazo que dolía, el personaje, quizás tú, no se llenó de ruido, ni de reproches, ni de justificaciones. Se llenó de silencio. Un silencio nuevo, no vacío, sino fértil. No era el silencio de quien calla por miedo, era el de quien, por fin, se escucha. En ese espacio sin gritos, sin exigencias, sin chantajes emocionales, comenzó a oír una voz suave, la suya. Era la voz que había estado siempre, pero opacada por la necesidad de agradar, de encajar, de ser el buen hijo, la hermana paciente, el que nunca dice no. Ahora, en la quietud de los días nuevos, esa voz susurraba cosas hermosas. Estás a salvo. Tu paz no necesita permiso. No tienes que demostrar tu valor a nadie. El silencio se convirtió en maestro. No decía mucho, pero lo mostraba todo. Mostraba el cansancio acumulado,
Las veces que uno se traicionó por no incomodar, la culpa heredada, que no era suya, y sobre todo, la posibilidad de volver a empezar, más liviano. Ya no desde la rabia, sino desde el amor propio. Reflexión. El silencio no es ausencia, es medicina. Es el lugar donde la herida se cierra sin rencor, donde lo que fuiste puede morir en paz, para que lo que eres, por fin, respire. Con el tiempo, el personaje, quizás tú, entendió algo que no se aprende en los libros, ni en los sermones de quienes nunca te escucharon de verdad. Puedes alejarte y seguir amando. Puedes poner límites y no odiar. Puedes elegirte sin convertirte en enemigo de nadie. La compasión verdadera no necesita testigos ni aprobación. Es silenciosa, como el agua que limpia sin hacer ruido. El personaje dejó de buscar que los demás entendieran su decisión. Dejó de enviar señales esperando disculpas. Dejó de mendigar cambios donde solo había repetición. Y en lugar de resentimiento, cultivó compasión. No como justificación de lo vivido, sino como libertad interior. Porque comprendió que no todos pueden darte lo que nunca aprendieron a dar. Que cada uno actúa desde su historia, su herida, su nivel de conciencia, y que, aunque eso no justifica el daño, libera del ciclo de devolverlo. Así, la compasión no fue una excusa para regresar, sino una forma amorosa de soltar, ya no para castigar, sino para sanar sin depender de que el otro cambie. Reflexión. La compasión auténtica no espera disculpas. Es el arte de cerrar ciclos sin rencor y de seguir el camino con el corazón en paz. Y así, tras un largo viaje de dudas, dolor y silencio, el personaje, quizás tú, descubrió algo más profundo que el perdón: la vuelta a sí mismo. Había pasado tanto tiempo esperando que la familia cambiara, que olvidó algo esencial. El hogar verdadero no siempre está donde naciste, sino donde tu alma puede respirar. En ese silencio ganado con coraje, comenzó a florecer algo nuevo, una tranquilidad sin permiso, una alegría que no necesitaba ser explicada, una conexión interna que no dependía de la aprobación de nadie. Ya no vivía para no decepcionar, ya no se culpaba por alejarse, ya no buscaba pertenecer donde su espíritu era rechazado. En cambio, eligió construirse a sí mismo como refugio. Cada pensamiento más amable, cada emoción más consciente, cada acto más alineado con su paz, fue piedra y madera de ese nuevo hogar interior. El camino no fue fácil, pero valió cada paso, porque entendió que alejarse no fue huir, fue regresar al centro, al Tao, a su verdadera esencia. Reflexión final. No todo vínculo que duele merece ser sostenido, y no toda distancia es abandono. A veces es el mayor acto de amor que puedes ofrecerte. Respira. El camino más sagrado es el que te trae de vuelta a ti.